Límites algebraicos. Indeterminado. Cuando da 0 sobre 0 en la prueba de aritmética que se hace para ver si esta función podemos encontrar el valor de la y. Entonces, como da indeterminación, es una señal de alerta que debemos ver cómo encontrar la solución. Ejemplo 1. Tenemos el límite cuando x tiende a 3. En el numerador x cuadrado menos 9 y en el denominador x menos 3. Primero vamos a reemplazar, en vez de la x vamos a poner el número 3. Y nos da 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Resolvemos y nos queda 9 positivo menos 9 negativo sobre 0. Y esto nos da una indeterminación que es 0 sobre 0. Entonces es una señal de alerta que indica que hay que hacer algo a esta expresión para superar este inconveniente. Entonces vamos a aplicar álgebra. Vamos a aplicar álgebra. Volvemos a copiar el límite. Límite cuando x tiende a 3, x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. En el numerador aplicamos diferencia de cuadrado. Sacamos la raíz del primero y del segundo y lo ponemos en un paréntesis. Y el denominador solo copiamos. Simplificamos x menos 3 sobre x menos 3 y nos va a quedar x más 3 sobre 1. Ahora, en vez de la x, vamos a reemplazar el valor, el valor cuando x tiende a 3. En vez de la x, vamos a reemplazar su valor 3. Y nos va a dar 3 más 3 sobre 1. Y esto nos da como resultado del límite 6. Ya hemos superado la indeterminación. Entonces, cuando x tiende a 3, y tiende a 6, la función. Límites algebraicos. Ejemplo 2. Tenemos límite cuando x tiende a 0. Vamos a aplicar el 0. Primero, en vez de la x, vamos a poner el 0. Y nos da un medio positivo menos un medio negativo sobre 0. Entonces esto nos queda 0 sobre 0. Significa que es una alerta y debemos hacerle algo a la expresión para superar esta indeterminación. El 0 como 0 no es un resultado favorable para el límite. Vamos a aplicar a la expresión suma o resta. Entonces, en vez de la x, vamos a poner el valor de 0. Pero primero estamos aplicando mínimo común denominador en el numerador. Entonces, el mínimo común denominador en el numerador es 2 entre paréntesis x más 2. Y multiplicamos cruzado. Entonces, de forma cruzada en el numerador nos queda 2 menos entre paréntesis x más 2. Ahora, límite cuando x tiende a 0. Ahí vamos a sacarlo de los paréntesis y en el numerador nos va a quedar 2 menos x menos 2 y como denominador 2
x más 2 sobre x. Simplificamos el menos 2 con el más 2 y nos queda menos x sobre 2 entre paréntesis x más 2 sobre x, y le estoy aumentando un 1 para después multiplicar extremo con extremo, medio con medio. Multiplicamos extremo con extremo, medio con medio y nos queda menos x sobre 2x entre paréntesis x más 2. La x negativa simplificamos con la x que está multiplicando al 2 y en el numerador nos queda, cuando x tiende a 0, en el numerador nos queda menos 1, 2 sobre x más 2. Ahora, en vez de la x voy a reemplazar por el valor 0 y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0, menos 1, 2 entre paréntesis 0 más 2. Entonces 2 por 2 me da 4. Y el límite cuando x tiende a 0, su resultado del límite es menos 1/4. Cuando x tiende a 0, y está en valor de menos 1/4. Tenemos el ejemplo 3, el límite cuando x tiende a menos 2. Ahora, en vez de la x, vamos a reemplazar el valor menos 2 para ver si encontramos el valor del límite directo. Reemplazamos y nos queda 3 sobre 4 menos 2 entre paréntesis más 1 sobre menos 2 y en el denominador menos 2 más 2. Resolvemos la parte de aritmética y nos queda 3 sobre 6 menos 1/2 y en la parte del denominador sobre 0. Menos 2 más 2 se van y esto nos queda 3 sextos menos 1/2 sobre 0. Simplificamos y nos queda 1/2 positivo menos 1/2 negativo sobre 0. Y nos da indeterminación. Al darnos indeterminación significa que es una señal que nosotros tenemos que hacerle algo a la expresión y es por eso que estamos volviendo a copiar el límite para aplicar estrategia de álgebra. Buscamos el mínimo común denominador entre 4 menos x y x. Y el mínimo común denominador es x entre paréntesis 4 menos x. Y acá en el denominador queda x más 2. Hemos multiplicado cruzado el numerador. Solo se multiplicó cruzado. Ahora, seguimos resolviendo. Y sacamos de los paréntesis al numerador y nos queda 3x más 4 menos x. El denominador lo copiamos y al denominador de toda la expresión le aumentamos un 1 para multiplicar extremo con extremo, medio con medio. Simplificamos 3x menos 1 y nos va a quedar 2x más 4 sobre x, 4 menos x, y x más 2 copiamos y el 1 también. Seguimos resolviendo. Aplicamos factor común y nuestro común es el número 2 y nos queda la expresión 2 entre paréntesis x más 2. Copiamos x, 4 menos x,
La parte del denominador también lo copiamos. Y simplificamos extremo con medio. El extremo es x más 2 y el medio es x más 2. Y nos queda la expresión 2 sobre x, entre paréntesis, 4 menos x. Ahora, en vez de la x, vamos a reemplazar el valor de menos 2. Y nos va a quedar de esta forma el ejercicio. Utilizamos corchete para que el valor de la x quede dentro de un paréntesis. Resolvemos lo que está dentro del corchete y nos queda la expresión de la siguiente forma. Nos queda 2 sobre menos 2. Simplificando, el valor del límite es menos 1/6. Ahí te dejo el práctico para que lo hagas paso a paso aplicando los casos de factorización para poder encontrar el valor del límite.